Ya, para no perder tiempo. Listo. Buenas tardes, profesora y compañeros. El equipo está integrado por Flores Urbina Fátima Gabriela, Hernández Cruz Isabel, Martínez Godínez Gustavo, Romero Sandoval José Francisco y Durán Cardona Brandon Eduardo. Y bueno, los temas que vamos a abarcar, el primer tema es concepto de marco de referencia y su relación con el datum. El segundo es orientación del elipsoide. El tercero, orientación astrogeodésica. Y cuarto, discrepancia del datum y transformación del datum. Yo les voy a hablar sobre el concepto de marco de referencia y su relación con el datum. Para empezar, ¿qué es un marco de referencia? Bueno, está construido por la materialización de los sistemas geodésicos de referencia. Es el conjunto de estaciones o vértices materializados establecidos sobre la superficie terrestre, mismos que son directamente accesibles para su ocupación u observación. Es posible estacionar con instrumentos de medición tales como receptores GNSS, estaciones totales, niveles o gravímetros con la finalidad de propagar los valores conocidos de la red geodésica. ¿En qué se relaciona con el datum? Bueno, se relaciona para medir las ubicaciones en la superficie de la Tierra, para expresar las posiciones de elementos de forma coherente y define el origen y la orientación de las líneas de latitud y longitud. En pocas palabras, se georreferencia una serie de puntos. Bueno, orientación del datum. El datum es un modelo matemático que se creó con el fin de ajustar mejor una parte del geoide. Este se define por un elipsoide. Este elipsoide únicamente se toma como referencia para hacer cálculos de posición. Y bueno, entre el geoide y el elipsoide, cuando llega un punto en donde se tocan tangencialmente, es a lo que se le denomina punto fundamental o datum. El datum proporciona un marco de referencia para medir las ubicaciones en la superficie de la Tierra. Aunque existe un datum global, cada continente o país adaptó un datum propio solamente con el fin de obtener un mejor sistema de coordenadas geográficas a una superficie o área de interés. El datum geodésico horizontal, bueno, es un modelo matemático de la Tierra que se usa para calcular las coordenadas geográficas de puntos. Bueno, dichos puntos se encuentran en cierta superficie de la Tierra. Se pueden representar, como se muestra en la imagen de la parte izquierda, ya sea por placas o monumentos. Y bueno, estos datums se han utilizado métodos topográficos, ya sea medir distancias o ángulos a través de triangulaciones, para adaptarse mejor a la superficie de la Tierra. La posición horizontal de estos puntos se representa por latitud geodésica, que es definida como el ángulo formado por la normal al elipsoide que pasa por el punto en cuestión y el ecuador. Y también la longitud geodésica, que esta es definida por el ángulo diedro formado por el plano del meridiano de Greenwich y el plano del meridiano que contiene el punto.
Como ejemplo, una aplicación de este datum horizontal es el monitoreo del movimiento de la corteza terrestre. Y bueno, el segundo tema es orientación del elipsoide. Eh, Como superficie de referencia para los trabajos geodésicos, se adopta el elipsoide en revolución. Este cuenta con algunos parámetros, como lo es la excentricidad, que es la relación entre semieje mayor, eh, que bueno, se va a definir como A, y semieje menor, que se va a definir como B. Hay que recordar que el elipsoide está achetado en sus polos, por lo cual se va a tener este semieje mayor y semieje menor. Bueno, sobre esta superficie se definen las coordenadas geodésicas, en las cuales vamos a encontrar la latitud geográfica, que es el ángulo medido sobre el plano meridiano, que contiene el punto entre el plano ecuatorial y la normal al elipsoide. Igual encontramos la longitud geográfica, que es el ángulo medido sobre el plano ecuatorial entre el meridiano origen y el plano meridiano. El elipsoide de revolución, que mejor se adopta al geoide en la zona con un punto donde ambos coinciden, o bien la normal a ambos, es la solución adoptada, constituyendo el concepto de sistema geodésico de referencia. En geodesia existirán dos datum, el horizontal y el vertical. El horizontal ya lo comentó mi compañero, y más adelante vamos a comentar sobre el datum vertical. Y bueno, ahora tenemos el WGS-84. Este fue creado por el gobierno de los Estados Unidos de América desde 1987. Es también un sistema de referencia global desarrollado a partir de observaciones satelitales. En la actualidad se precisa el empleo de sistemas de referencia globales que puedan ser empleados en toda la Tierra y servir de base adecuadamente a los sistemas de navegación por satélite. Igual tiene parámetros, el semieje mayor y el aplanamiento. Es un sistema cartesiano centrado en el centro de masas de la Tierra o geocentro. Las altitudes están referidas al elipsoide WGS-84. Bueno, tenemos el ITRS, que es un sistema de referencia geodésico dentro del contexto de la teoría de la relatividad. Es válido para la Tierra y espacio próximo. Su elipsoide asociado es el GRS-80, igual tiene parámetros como el semieje mayor y el aplanamiento. Se puede observar que los parámetros que define el elipsoide WGS-84 son muy similares a los GRS-80, lo que a nivel usuario los hace prácticamente equivalentes. Es un sistema cartesiano centrado en el centro de masas de la Tierra. Las altitudes están referidas al elipsoide GRS-80. Bueno, para la orientación astrogeodésica debemos tener primero claro qué es la astronomía geodésica, geodesia astronómica o astrogeodesia, que es la aplicación de métodos astronómicos en redes geodésicas y otros proyectos técnicos de la geodesia. La precisión de estos métodos depende del instrumento y la longitud de onda espectral, el método de medición o escaneo, cantidad de tiempo, refiriéndonos hacia la economía y el costo de ello, la situación atmosférica, entre muchas cosas más. También tiene que ver la destreza del observador y precisión de los modelos físico-matemáticos. De esto parte también la astronomía de posición, que como sabemos es la parte de la ciencia que se encarga de medir y estudiar la posición, paralajes y movimiento propio de los astros. Sin olvidar que el paralaje es la desviación angular de la posición aparente de un objeto, dependiendo el punto de vista elegido. También tenemos las coordenadas celestes, que son el conjunto de valores que, de acuerdo con un determinado sistema de referencia, dan la posición de un objeto en la esfera celeste. Y como sabemos, la superficie de referencia que hemos estado platicando, pues se entiende más hacia dónde va todo esto. Para todo este proceso de la orientación astrogeodésica, básicamente se tienen que combinar la orientación geodésica y la orientación astronómica, y nos pueden dar resultado esta parte que se llama nivelación astrogeodésica, en donde
es un método de determinación del geoide local basándonos en mediciones de deflexión vertical. Se da un valor inicial en un punto y se van determinando las ondulaciones del geoide para un área y se convierte como en un asunto de integración simple de la desviación de la vertical, que representa el gradiente espacial horizontal de la ondulación del geoide. Ahora, ¿qué es la ondulación del geoide? Pues es la altura del geoide relativa a un elipsoide de referencia dado. Básicamente es como una diferencia. Y de aquí partimos para el gradiente espacial, que justamente es la tasa de cambio de una cantidad física escalar respecto a unas coordenadas de posición, que básicamente pues es el conjunto de todo esto, como comentaba, tanto de orientaciones geodésicas y de orientaciones astronómicas. A continuación seguiremos con la discrepancia de datums y transformación de datos. En la transformación de datos de un datum geográfico es un cálculo que se utiliza en la conversión entre dos sistemas de coordenadas geográficas para garantizar que los datos se alineen correctamente, como se muestra en la imagen. Ahora, el datum vertical. Ya vimos anteriormente cuál es el horizontal, pero según la Red Geodésica Nacional Pasiva, el primer elemento necesario para la definición de la altura es la superficie de referencia. Una vez establecida, esta se especifica en la dirección ortogonal necesaria para la medición de elevación, así como el desarrollo de la escala a lo largo de la dirección del sistema de referencia adoptado. Además, el datum vertical se define como la altura cero y es representado por las aguas marinas en reposo y continuadas por debajo de los continentes. A esto le podemos decir también como el nivel medio del mar. En estas imágenes se representa como H minúscula, altura geodésica o elipsoidal, superficie topográfica, superficie elipsoidal, altura ortométrica, superficie topográfica y superficie de geoide, y la N como ondulación geoidal, o superficie geoide y superficie elipsoidal. El datum vertical es una superficie de altura cero, que es usualmente escogido como el geoide. Ahora, el datum gravimétrico. Los levantamientos horizontales y verticales sirven para la determinación de la forma y dimensiones de la Tierra. Y finalmente, las observaciones gravimétricas permiten conocer la forma, pero no sus dimensiones. Respecto a las medidas gravimétricas, a cada punto del elipsoide se le debe corresponder teóricamente un valor determinado, que corresponde a la aceleración de la gravedad de dicho punto. Y pues esto es todo. Gracias.